Cuando hablamos del corazón de Jesús, hablamos de un corazón puro, de un corazón santo, de un corazón perfecto, de un corazón sano. Y cuando hablamos del corazón del hombre, dice Jeremías 17 y el verso 9, el corazón del hombre es engañoso y perverso. ¿Hay diferencia entonces? Abismal. El corazón de Jesús, puro, santo, y el del hombre, perverso, engañoso. Y cómo Dios nos invita a unificar pensamientos. ¿En qué consiste lo que Dios quiere hacer con nuestro corazón? ¿Qué es la purificación del santuario? Es una pregunta. ¿Qué es? Precisamente, Apocalipsis 14:7 dice, la hora de su juicio. Y esto está íntimamente relacionada con la purificación del santuario mencionada en Daniel 8:14, la cual a su vez equivale a la llamada segunda fase. Hemos hablado de la primera, lugar santo, y hoy entramos ¿a dónde? Al lugar santísimo. La proclamación de este mensaje ha sido privilegio exclusivo ¿de quién? Del pueblo remanente. ¿Por qué Satanás odia tanto al remanente? ¿Por qué, hermanos? Le va a hacer la guerra, le ha hecho la guerra y al final le va a hacer una guerra. Ni la Iglesia Apostólica ni la Reforma Protestante proclamaron este mensaje. Fue recién a partir del siglo XIX cuando la Iglesia comenzó a predicar en forma vigorosa esta verdad, señalando su relación con el sacerdocio de Cristo en el cielo. El tema del templo, santuario, está presente y abundantemente documentado en el Nuevo Testamento, en Hebreos y en Apocalipsis. Son específicos. Ambos libros dan evidencia de la realidad de un templo, de un santuario en el cielo, corazón mismo de la acción salvífica de Dios en favor del hombre. Corazón mismo. Es el centro, es la esencia. Eso es lo que Dios quiere que lleguemos a lograr. Hablamos de la primera cortina y hablamos de justificación. Hablamos de la segunda cortina y hablamos del triángulo de la santificación. ¿Y qué dijimos que simboliza el tercer velo? Glorificación. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo alcanzarlo? ¿Cómo obtenerlo? El templo, santuario en el cielo, es el centro mismo de la acción divina para solucionar el problema del pecado y obrar la salvación del pecador. El templo, santuario en el cielo, es el objeto preferido de los ataques sincronizados de Satanás para desprestigiar a Dios y destruir a su pueblo y su ley. 3. El mensaje de que la hora de su juicio ha llegado, interrelacionado con la profecía, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. ¿Qué anuncia? Anuncia la acción divina previa al advenimiento, la cual vindica a Dios mismo, aplica al pecador arrepentido los beneficios de la expiación hecha en la cruz y erradica el pecado del universo.
¿Qué quiere Dios? Erradicar el pecado del universo, que no exista más. Malaquías dice que va a ser destruida la raíz y las ramas. La raíz, Satanás, y las ramas, su séquito. Pero ¿de dónde quiere erradicarlo primero? ¿De dónde quiere quitarlo primero? De nuestro corazón. Porque si esto no se purifica, entonces estaremos perdidos. Si esto no se santifica, si no se consagra a Dios, vana es la esperanza. En la profecía de las 2300 tardes y mañanas encontramos que se le dijo a Daniel, en Daniel 9:25, cuando se le da la profecía, se le dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén, habrá que 7 semanas y 62 semanas. En el 9:24 le dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo para erradicar el pecado. Esas 70 semanas tiene que ver con las 2300 tardes y mañanas y la orden de Artajerjes para restaurar y reedificar a Jerusalén fue dada en el otoño del año 457. 7 semanas y 62 semanas. La reconstrucción y restauración de Jerusalén se terminó al fin de los 49 años de la profecía de Daniel 9:25. Jesús fue ungido del Espíritu Santo en ocasión de su bautismo, según Mateo 3:16, Hechos 10:38. Del año 457 hasta el ungido son 483 años y nos faltaba solamente una semana de las 70. 4. El Mesías príncipe a la mitad de la semana fue crucificado en el año 31 de nuestra era. 5. La muerte de Esteban. Desde la muerte de Esteban el evangelio fue a los gentiles al tiempo de los gentiles. ¿Cuántos años? 490. Si contamos de el año 457 y ahora habían transcurrido las 70 semanas, 490 años. Si se lo descontamos a los 2300, al fin de los 2300 años, ¿cuánto 1810 que nos faltan de los 2300 días? Le añadimos más 34 el año en que Esteban fue apedreado. ¿A dónde nos lleva? A 1844. Al fin de los 2300 años, en 1844, se inicia la purificación del santuario celestial, o sea, la hora de juicio. Eso lo sabemos. El triple mensaje de Apocalipsis 14, 6 al 12 es proclamado a todo el mundo antes de la segunda venida de nuestro amado Jesús a esta tierra. Este periodo profético, el más largo de la Biblia, había de extenderse según la profecía de Daniel desde la salida de la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén hasta la purificación del santuario. ¿Hasta cuándo? Hasta 1844. La orden de reedificar a Jerusalén se dio en el año 457. Las 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, que se le dijo a Daniel. Debían contarse para los judíos a fin de ese periodo en el año 34 de nuestra era. Se principió a predicar el evangelio a los gentiles desde que comenzó el periodo
En año 457 hasta el Mesías príncipe iba a haber 69 semanas. A la mitad de la semana, 3 años y medio, fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. Y luego, en el año 34, se cumplen los 70 años. Y la profecía de las 2300 tardes y mañanas, el tiempo de la purificación del santuario, Daniel 8:14, ha sido calculado con la ayuda de la profecía de Daniel 9. Recordemos que la purificación del santuario se repetía anualmente, mientras que la purificación del celestial se efectúa una sola vez. En el santuario terrenal, el sumo sacerdote pasaba del lugar santo al lugar santísimo y allí, frente al arca del pacto, ministraba en la presencia de Dios. ¿En dónde estaba el arca del pacto? En el lugar llamado lugar santísimo. ¿Y qué tenía el arca del pacto en su interior? Tenía 3 cosas: las tablas de la ley, la vara de Aarón y la urna con maná. Esas 3 cosas, cuando se le dijo a Moisés que guardara el maná en el arca y le dijo para que esté allí por testimonio, ¿a qué? A las generaciones. Y eso tiene que ver hoy con la alimentación. Eso tiene que ver con una vida limpia. Estamos hablando, la pregunta es, ¿qué es la purificación? Precisamente eso. Ya nuestro hermano hablaba hace rato de que este mundo está lleno de cosas que no debemos llevar a nuestra boca, porque contamina el santuario, nuestro cuerpo. En el santuario celestial, nuestro Señor Jesucristo, el sumo sacerdote del nuevo pacto, entra al lugar santísimo del santuario del cielo para oficiar en la segunda fase de su ministerio. En la historia de la redención, la hora de su juicio o inicio de la purificación del santuario en el lugar santísimo es una ocasión histórica, irrepetible, única, irrepetible y de consecuencias eternas. Y aquí quiero tocar un punto bien importante. El juicio. Hay una regla de rectitud y de justicia. Y esa regla de rectitud y de justicia está contenida dentro del arca, las tablas de la ley, los mandamientos divinos. ¿Y qué es el mandamiento divino? ¿Qué es la ley? Es el trasunto del carácter de Dios. El carácter de Dios. La gloria de Dios. Cuando Moisés le dijo, muéstrame tu carácter, ¿qué le mostró? Muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria, le mostró su carácter. ¿Queremos conocer el carácter de Dios? ¿En dónde está plasmado? En las tablas de la ley. Sencillo. ¿Cuál es el pensamiento de Dios? Las tablas de la ley. Ahora, es importante, es necesario que cada uno de nosotros se someta a la obediencia. ¿Cómo es la ley? ¿Qué dice Romanos 7:12? De manera a la verdad que la ley es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Y cómo es Dios? Santo, justo y bueno. Y la ley de Dios es eterna. ¿Y cómo es Dios? Eterno. La ley de Dios es perfecta. ¿Y cómo es Dios? Es perfecto.
la ley de Dios. Dice Romanos capítulo 13 y el verso 10, en una sola palabra se cumple: amarás. ¿Qué es la ley? Amor. ¿Y qué es Dios? Primera de Juan 4:8 dice que Dios es amor. ¿De qué estamos hablando? Del carácter de Dios. ¿Quieres tener el carácter de Dios? ¿En dónde lo encontramos? En la obediencia a esos 10 mandamientos, que se resume en 2. En San Mateo 22 encontramos cuando un joven le pregunta a Jesús: dime cuál es el mandamiento más importante de la ley. ¿Quería qué cosa? ¿Y cuánto nos justificáramos hoy si la respuesta de Jesús hubiera dado un mandamiento? Dijéramos, uno es el importante y los demás no interesan. Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, todas tus fuerzas. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos, dijo Jesús, depende toda la ley y los profetas. No dejó ni uno fuera. Ahora, ¿cómo contagiarnos del carácter de Dios? ¿Cómo adquirirlo? ¿Cómo lograrlo? ¿Qué hizo Juan para alcanzar el propósito de ser igual que su maestro? Aprovechó todas las oportunidades. Mientras los discípulos otros se iban a descansar y Jesús se quedara sentado, Juan se quedaba también con él. Y si Juan despertaba, los demás discípulos estaban ahí y su maestro no estaba, se iba porque sabía dónde Jesús estaba orando. Dicho de otra manera, quería estar siempre con Jesús. Y aquel hombre que le dijo a Jesús: ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y los consuma? Jesús le dice: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Llegó a amar a su maestro. ¿Quién es el que habla más del amor en sus epístolas? Juan. Fue transformado de gloria en gloria hasta ser como su maestro. ¿Y qué fórmula existe hoy para llegar a ser semejantes a Jesús? La sumisión. Dice aquí, hermanos, Proverbios 4, 22 y 23. Porque son vida a los que la hallan y medicina a todo cuerpo. Y dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y dice el Proverbios 23, 7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Qué somos? Lo que pensamos. ¿De qué está hecho nuestro carácter? De lo que pensamos. ¿Y qué pensamos en el día? ¿Qué pensamos? Somos lo que pensamos. Nuestro carácter está plasmado en nuestro corazón. Cuando Jesús se refiere a corazón, se refiere a la mente. El Señor Jesús dijo: porque del corazón salen los malos pensamientos, los hurtos, los homicidios. Todo sale del corazón, porque lo que tenemos aquí, eso somos. Y espontáneamente eso sale. Dijimos que el corazón del hombre dista tanto del corazón de Dios, porque el corazón del hombre es engañoso y perverso. Y el propósito divino, hermanos, es que alcancemos el carácter ¿de quién? De nuestro Señor Jesús. Y solamente lo podemos lograr si hacemos de los mandamientos una delicia, un deleite, como la miel que destila del panal, y anhelamos estar ante la presencia divina las 24 horas del día.
¿Qué decía la profecía hablando de Jesús? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de ¿dónde? Son mi delicia, mi meditación de día y de noche. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de su perversidad, de sus impurezas, porque el Señor quiere transformarnos. Pero para transformarnos, ¿por dónde empieza el Eterno? Limpiando nuestro corazón. En Ezequiel 36, 25 y 26 dice: los voy a lavar con agua limpia y voy a quitar de ustedes ese corazón duro de piedra y voy a poner pensamientos nuevos y haré que anden en mis mandamientos. Y eso no quiere decir que el Señor va a quitar, es un cambio en nuestra forma de pensar. Nuestro cerebro es un laboratorio para bien o para mal, para vida o para muerte. Y por eso el Señor Jesús en Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, si algo digno, en esto pensad. El Señor quiere cambiarnos ese chip para que pensemos cosas buenas. Y si pensamos cosas buenas, ¿qué vamos a hacer? Cosas buenas. Y si pensamos cosas perversas, nuestro carácter seguirá siendo perverso. Y eso solamente, esa transformación y ese cambio lo encontramos en el corazón del santuario celestial y en tu corazón. Por eso dice el Señor: dame, hijo mío, tu corazón sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida, y la ley de Dios tiene ese requerimiento que nosotros anhelamos: transformarnos día a día. Dice también: la vindicación de Dios es la meta última de la redención. La vindicación de Dios es la meta última de la redención. Y aunque es cierto que en el servicio ritual la culpabilidad final recaía sobre Satanás, lo que mejor vindica a Dios es la demostración de que su pueblo está limpio por la sangre del Cordero. No solo a Dios, sino también ¿a quién? A su pueblo, hermanos. Antes de que termine la purificación del santuario en el cielo, se tiene que purificar el santuario en la tierra. Es a saber, tu cuerpo y el mío. Decíamos, Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, sea guardado sobre toda cosa, irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Ahora, la purificación del santuario de Daniel 8:14 hace referencia a, 1, la purificación del templo del cielo, ya que esta tarea de examinar los caracteres y determinar los que están preparados para el reino de Dios corresponde al juicio investigador, la obra final que se lleva a cabo en el santuario celestial.
conflicto de los siglos, dice que nombres son aceptados y nombres también son rechazados. ¿Qué es lo que pide el Señor? ¿Recuerdan que dice Efesios 4, 12 y 13? Sobre todo el 13. Hasta que todos lleguemos, ¿a qué? A una medida, a la plenitud de Cristo, a hombres y mujeres perfectos. ¿Se puede? En el nombre de Jesús, por nosotros mismos nunca vamos a poder, porque el leopardo no puede cambiar sus manchas, ni nosotros podremos, pero con Cristo somos vencedores, hermanos. La obra o ministerio de Cristo como sumo sacerdote en el cielo, donde oficia en la segunda fase de su acción salvífica, calificada como una obra de juicio, la cual es previa a su segundo advenimiento. La obra de juicio tiene que ver con el sellamiento. Aprobados, y el Señor pone su sello. Y terminará cuando el ángel sellador regrese de la tierra. Entonces los números estarán completos y la esperanza se habrá terminado. 3. A una purificación real y efectiva del pecado, la cual se efectúa tanto en el santuario celestial como en el pueblo de Dios aquí en la tierra. El pecado es removido, quitado, eliminado del universo, en tanto que la historia y en tanto que la existencia será quitado del universo. Como dije, Malaquías dice, raíz y rama. A la vindicación final de la naturaleza de Dios y la justicia de su gobierno, el juicio es imperativo. Tiene leyes, tiene normas. Ya que hay que vindicar al Creador ante el universo, hay que justificar al hombre, hay que erradicar el pecado, vindicar al pueblo de Dios y a la ley de Dios y restaurar nuestro planeta en armonía universal. La vindicación del santuario significa que Dios logra demostrar que las maquinaciones diabólicas y las acusaciones contra su ley y su gobierno son falsas. ¿Qué dice la profecía de Apocalipsis 12:17? El dragón se llena de ira contra la mujer y le va a hacer guerra al resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el espíritu de la profecía. Y ese es el remanente, hermanos. Es de entenderse que si la ley de Dios es el carácter de Dios y si los hijos de Dios se someten y obedecen, adquirirán en automático el carácter ¿de quién? De Dios, y por lo tanto Satanás los odia. Y el espíritu de profecía que nos muestra y desenmascara las mentiras de Satanás, entonces hay dos razones para odiar ese remanente. Pregunto, la Biblia dice que cuando Moisés subió y estuvo con Dios y traía 2 tablas de piedra en sus manos y llegó y el pueblo estaba adorando un ídolo, ¿qué hizo Moisés con las piedras? Las arrojó, las rompió, y Dios le dice, sube otra vez, lábrate otras 2 piedras y sube.
Y Moisés volvió a subir y le dio las mismas palabras. Y ahora Moisés baja con las otras tablas. ¿Y cómo venía su rostro? Resplandeciente, que fue necesario que se pusiera un velo. Yo pregunto, ¿y por qué la primera vez no bajó con el rostro resplandeciente? ¿Y por qué la segunda vez sí? ¿Qué pasó en ese trayecto? Que Moisés tuvo una prueba y tú y yo la vamos a tener. Moisés tuvo una prueba. ¿Y cuál fue? Que dijo Dios: voy a destruir a ese pueblo y te voy a poner sobre otro pueblo mejor. ¿Y qué dijo Moisés? Sí, Señor, ¿haz eso que dices? ¿Eso hizo? No, Señor, no lo destruyas. ¿Qué van a decir los demás pueblos? Que nada más los sacaste para matarlos aquí en el desierto. Por favor, Señor, no hagas eso. Y Dios iba a destruir también a Aarón. Y Moisés suplicó. Y Dios tuvo misericordia. Entonces, después de pasar esa prueba, ahora Moisés sube y ahora sí, el carácter de Jesús iluminó su rostro. Por eso la Escritura dice que seremos transformados, ¿cómo dice? De gloria en gloria. No es de la noche a la mañana, es conforme tu vida espiritual va en desarrollo y en el nombre de Jesús vencemos los obstáculos y las pruebas. Entonces vamos a ir asemejándonos cada vez más a Jesús. ¿Y qué dice el conflicto de los siglos? Muchos con semblantes iluminados saldrán a predicar el fuerte pregón. ¿Cuándo se va a cumplir? Cuando la lluvia tardía venga sobre el pueblo. ¿Y sobre quién va a caer la lluvia tardía? Sobre los que nos hayamos preparado, hermanos. He ahí la preocupación. He ahí el tiempo. Que a veces vemos que son 11:45 y todavía nos vamos a bañar y todavía nos vamos a calzar y vemos que el tiempo, hermanos, a veces vemos que nuestra actitud no corresponde a la hora que estamos viviendo. Como que nos gana la somnolencia y el enemigo nos mueve más la hamaca para que nos adormitemos más. Está profetizado en Mateo 25, las 10 vírgenes. Todas se durmieron. Es la condición, pero conflicto de los siglos dice que esa condición es precisamente el anuncio de que la venida de Jesús está cerca. Y lo único es que tenemos que rescatar. Eso es lo que Jesús vino, a salvar, a buscar lo que se había perdido. ¿Y qué se perdió? La imagen de Dios en el hombre. Dios puso su imagen, a imagen de Dios los hizo, pero se perdió. Y Jesús vino para rescatar, a buscar, a salvar lo que se había perdido. Pero el tiempo corre, no se detiene. Las profecías que dice Pedro 3:8, muchos dicen su tardanza, pero él que dice, no quiere que nadie perezca, sino que haya un arrepentimiento voluntario. Ahora, que el amor de Dios rige en forma suprema y su gracia es eficaz para salvar al pecador. Que la imagen de Dios es restaurada en sus hijos. ¿Qué quiere Jesús? Restaurar, que en sus hijos se vea la imagen que se perdió. Que la verdad redentora de Dios, oscurecida por la apostasía, queda restaurada y el mundo ahora la conoce. Que hay seguridad de perdón y de salvación y que el pecado no se levantará nunca más. Que Dios ha tomado en sus manos el destino
y el juicio de su pueblo, y expone a su vez la falsedad del sistema apóstata, que Cristo y su ley y su pueblo son vindicados. En Malaquías, voy a leerlo, hermanos, porque a veces tal vez pasa en nuestros pensamientos, en nuestro corazón. Malaquías dice de esta manera: Malaquías 3:13, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijiste, ¿qué hemos hablado en contra de ti? Habéis dicho, por demás es que sirvamos a Dios, que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Decimos pues ahora, bienaventurados los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que también tentaron a Dios, ¿y qué? Y escaparon. ¿No ha pasado tal vez eso en la mente de alguien? ¿De qué sirve? ¿Y de qué sirve que nosotros obedezcamos a Dios? ¿Y de qué sirve que nos portemos bien? ¿Y de qué sirve que andemos si al final de cuentas los impíos prosperan? Y ellos tienen grandes casas y edificios y buenos negocios. ¿Y nosotros de qué sirve? ¿No así dice? El texto siguiente dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre, y serán para mí especial tesoro. ¿Quién? Los que temen a Dios, los que guardan sus mandamientos, los que se someten voluntariamente. El hacer tu voluntad, Dios mío, es mi deleite. Disfruto tu presencia, me regocijo con tu compañía, me deleito en obedecer. Hermanos, tiene que ser, nuestro corazón tiene que ser diferente, tiene que ser como el de Jesús. Este bendito mensaje es para disfrutarse, hermanos. Si no, nos amargamos. Y dice el otro texto, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Cuándo se verá la diferencia, hermanos? ¿Cuándo? Cuando Jesús venga por sus redimidos. Cuando después de soportar la prueba, después de pasar situaciones difíciles, salgamos, dice Conflicto de los Siglos, con semblantes iluminados, reflejando ¿qué cosa? El carácter de Jesús. ¿Queremos obtener ese carácter de Jesús? ¿Queremos lograr ese cambio? ¿Creen que sí se puede? En el nombre de Jesús, sí se puede. Somos transformados de gloria en gloria a su misma semejanza. Hay un párrafo en ministerio, testimonio para ministros, y dice que cuando miramos el sol hacia arriba y ponemos nuestra mirada en otras cosas, ¿qué es lo que miramos? El mismo sol que vimos. Y si miramos a Jesús, ¿a quién vamos a ver en los hermanos? A Jesús. Y en todo lo que hagamos vamos a ver a Jesús. Porque tinieblas cubrirán la tierra. Isaías 62. Mas sobre ti nacerá el sol de justicia. Que el Señor se deje ver en nuestro rostro. ¿Queréis vosotros recibir a Jesús? Ese sol de justicia
Queremos reflejar el carácter de Jesús. Sentimos impotencia, pero sí se puede. Juan lo logró, hermanos, y lo logró estando cerca de Jesús. Y nosotros lo vamos a lograr cuando anhelemos también la presencia de Jesús, cuando seamos obedientes a sus principios. ¿Quieres que oremos por ti, hermano? ¿Quieres ponerte de pie? Que el Espíritu Santo toque los corazones de cada uno. Y que la obra que Jesús está haciendo en el lugar santísimo pueda manifestarse en el corazón de cada uno de nosotros. Que el carácter de Jesús se manifieste en los corazones. Hermanos, ¿quieren pasar aquí al frente? Pasen, hermanos. Queremos orar por ustedes. Pasen, hermanos. Pasen.